Continuación, comentario Mateo, capítulo 24. Las vírgenes prudentes e insensatas. Segunda reiteración, Jesús vendrá por su iglesia. Segunda advertencia a las iglesias inconversas. Versículo 1 al 13. Los siervos útiles e inútiles. Tercera reiteración, reconocimiento a las iglesias verdaderas. Y tercera advertencia a las falsas iglesias. Versículo 14 al 30. La venida de Cristo y las naciones gentiles. Versículos 31 al 46. Nótese, este juicio no debe confundirse con el juicio del gran trono blanco de Apocalipsis 20. Hay tres grupos aquí: hermanos, los judíos, ovejas, personas que los judíos recibieron durante la tribulación, la gran tribulación, y cabritos, personas que persiguieron a los judíos y rechazaron el mensaje del Evangelio. Introducción. Versículos 1 al 3. En este discurso Cristo responde a las preguntas que le presentaron sus discípulos. En el versículo 3, ellos preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? La destrucción del templo. Él se lo dijo en Lucas capítulo 21, versículo 20 al 24, pero Mateo no registra la respuesta. Sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando Tito conquistó Jerusalén y destruyó las ciudades. ¿Qué señal habrá de tu venida? Recibe su respuesta en versículo 29 al 44. ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Encuentra su respuesta en capítulo 24, versículo 4 al 28. Los acontecimientos descritos en Mateo capítulo 24, versículos 4 al 31 sucederán durante los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, posterior al arrebatamiento de la iglesia. En la semana 70 de Daniel, descrita en Daniel capítulo 9, versículo 20 al 27. Este mismo periodo se describe en Apocalipsis capítulo 12, donde se describe el arrebatamiento de la iglesia. Oh hijo varón, es el tiempo cuando Dios verterá su ira sobre un mundo rebelde. De esto volveremos a tratar de explicar en otros videos. La venida de Cristo e Israel, versículo 4 al 44. Principio de dolor, versículos 4 al 8. Estas son las señales que dicen al mundo que el juicio está empezando, es decir, comienzo de la gran tribulación. Nótese cómo son paralelos a los sucesos escritos en Apocalipsis capítulo 6, pero note en Apocalipsis 12 donde habla del arrebatamiento, y a partir de ahí Satanás desencadenará la gran tribulación con su ira. Véase el cuadro sinóptico. No obstante, debemos admitir que muchas de estas señales siempre han estado allí. Sucesos que conducirán al fin. Versículo 9 al 14. La persecución de sus siervos. Versículo 9. Se incrementará durante la gran tribulación. Dios sellará a 144,000 judíos en estos últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 7 y 14. Que probablemente serán misioneros al mundo perdido. También ver capítulo 11 acerca de los 2 testigos. Y mediante sus esfuerzos evangelizadores multitudes se salvarán. Sin embargo, muchos
darán la vida por su fe, y estos 144,000 serán las primicias del Cordero. No aplique los versículos 13 y 14 al misterio de la Iglesia hoy. El versículo 13 no tiene nada que ver con la salvación por gracia, y el versículo 14 no quiere decir que la Iglesia debe llevar el Evangelio a todo el mundo antes de que Cristo regrese. Ambos versículos se aplican al periodo de la Gran Tribulación. La Gran Tribulación, capítulo 15, versículo 15 al 18. El anticristo hará un pacto con la nación judía, todavía en incredulidad, por 7 años. Usted notará que en ninguna parte del Nuevo Testamento se dice que la iglesia será arrebatada al comienzo de los 7 años de Daniel, pero Apocalipsis 12 sí habla sobre el arrebatamiento, y capítulo 13 es donde empieza el gobierno mundial del anticristo con la ayuda de Satanás, que en versículo 12 fue arrojado a la tierra y viene con gran ira. Nótese que en capítulo 13 la bestia solo tiene 3 años y medio, en realidad son 2 bestias. Al final de estos 3 años y medio establecerá su propia imagen en el templo judío. Ver Daniel capítulo 12. Y forzará al mundo a adorarle. Apocalipsis capítulo 13 en adelante. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 al 4. Vea Daniel capítulo 9 y 12. No hay que suponer que el anticristo establecerá la adoración al inicio de los 7 años de la última semana de Daniel, o en la mitad de esos 7 años. Según Daniel 12 será al final de los 7 años y será una señal para que Dios intervenga y se produzca la venida de Jesucristo. Nótese el pequeño paréntesis de Mateo. El que lea entienda, versículo 15. Los judíos que vivan durante este periodo de gran tribulación leerán Mateo capítulo 24 y sabrán qué hacer. Por cierto que muchas de las declaraciones de Daniel, Mateo capítulo 24, 25 y Apocalipsis, que nos dejan perplejos, las entenderán quienes entonces sean creyentes. Cristo les advirtió a los judíos que huyan de Jerusalén cuando vean la abominación en el templo, porque será el último golpe de Satanás a Israel. Versículo 16 al 20. Y finalizará con los ejércitos de las naciones reunidas en contra de Jerusalén en Armagedón. Los escogidos en el versículo 22 son los salvos de Israel, no los creyentes de la iglesia. Con el poder otorgado por Satanás, el anticristo realizará milagros. Versículo 24. Ya sea Apocalipsis capítulo 13 versículos 13 al 14. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículos 8 y 10 al 10. Apocalipsis 12, 13 y 19. Las naciones engañadas por Satanás se reunirán en Armagedón para entablar batalla contra Cristo. Versículo 28. Apocalipsis capítulo 17 versículos 17 y 18. Y serán derrotadas. Habrá disturbios en los cielos. Joel capítulo 3 versículo 11 al 21. Y aparecerá la señal de su venida. No se nos dice en qué consistirá esa señal.
Cristo entonces vendrá a la tierra con sus santos para establecer su reino prometido. Habrá gran lamentación. Zacarías capítulo 12, versículo 10. El misterio de Ángel reunirá a Israel. Para la reunión de Israel, véase Isaías capítulo 11, versículo 11 al 12, capítulo 27, versículos 12 y 13, Deuteronomio capítulo 30, versículo 1 al 5. En este tiempo Israel recibirá a Cristo, ahora purgado de pecado e incredulidad, y la nación será el centro del reino. También tendrá lugar el juicio de los gentiles. Mateo capítulo 5, versículo 31 al 36. 3 exhortaciones a Israel. Versículo 32 al 44. La higuera es un símbolo de Israel. Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Joel capítulo 1, versículos 6 y 7. Oseas capítulo 9, versículo 10. Cuando veamos a Israel que reverdece, sabremos que su venida se acerca. Esta señal de la higuera es mal interpretada por muchos. Muchos piensan que la higuera o Israel floreció a partir del establecimiento de Israel como nación hace ya 76 años. Eso no es correcto, veamos por qué. Muchos creen que, tomando en cuenta lo que dijo Moisés acerca de los años que duraba su generación, creían que, contando desde el establecimiento de Israel como nación, Cristo vendría en ese periodo de 70 u 80 años. Pero veamos lo que de verdad dijo Moisés. Salmos 90, versículo 10. Dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Nótese que él está hablando de la generación de su tiempo, que en la gran mayoría fue hasta los 70 años de edad, y en otros, que eran los más robustos, eran hasta 80 años. También recordemos que Moisés vivió hasta los 120 años, por lo tanto no podemos saber cuántos años puede actualmente durar una generación. Podría ser 90 años o un poco más. No lo podemos saber exactamente. Más aún si ya han pasado 76 años, con lo que si este año se cumpliese o empezasen los 7 años de la profecía de Daniel, llegaríamos a los 83 años, por lo menos. Por lo tanto, la interpretación debe ser otra. Más si tomamos en cuenta que Jesús dijo que cuando veamos las señales debemos saber que ya el tiempo o su llegada está a las puertas, con lo cual no podemos pensar en más de 80 años. Mateo capítulo 24, versículos 32 al 34 dice: 32. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brota las hojas, sabed que el verano está cerca. 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Versículo 34. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí dice que cuando la higuera brota,
las hojas, se sabe que el verano está cerca, porque en verano produce frutos. Israel no producirá frutos hasta cuando Jesús regrese. Y cuando sabemos que regresará, cuando empiece a cumplirse la profecía que Jesús hizo según Mateo capítulo 24 y también en Apocalipsis, cuando empezará desde la última de las 70 semanas de Daniel, es decir, 7 años antes que Cristo regrese a reinar. Por lo tanto, no puede tomarse como referencia los 76 años que pasaron desde que Israel renació como nación. Además, nótese que el versículo 33 dice que está cerca a las puertas. Cerca se refiere al tiempo de los 70 años de la profecía de Daniel, que es antes del regreso de Jesús. Por lo tanto, cuando dice que esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca, se refiere a que los que verán las señales y el cumplimiento de las profecías en esos 7 años, es decir, las personas o la generación que esté en los tiempos de la gran tribulación, no morirán, sino que verán venir a Jesús para que reine, y esa generación o personas serán gobernadas por Jesús en su reinado milenial. En otras palabras, esa generación no morirá, no pasará, sino que quedará cuando Jesús vuelva. Como también Dios prometió a Noé que Él no destruiría todo ser viviente, o sea, no destruiría nuevamente a la humanidad como hizo en el diluvio. Por eso Jesús también menciona a Noé, porque su promesa también es para los tiempos de la gran tribulación. La palabra tomado de los versículos 40 a 41 y 41 podemos decir que significa llevados al cielo. Jesús nos estaría describiendo acerca del arrebatamiento de la iglesia, ya que dice que 2 estarán en el campo y 1 será tomado, y 2 mujeres estarán trabajando en el molino y 1 será tomada. Esto nos indica que será algo súbito y no sucederá igual para las personas que estén juntas en ese momento. Por lo tanto, no habla de que uno morirá súbitamente y la otra no será por una enfermedad, peste, catástrofe, etcétera, que predice la Biblia, porque algunos creen que se refiere a morir por el juicio en los tiempos de la gran tribulación. Cuando veamos a Israel que reverdece, sabemos que la venida de Jesús está cerca, como dijo, a las puertas. Es decir, cuando se empiece a cumplir la profecía de Daniel y el Apocalipsis, ese será el momento en que Israel esté reverdeciendo. ¿Por qué? Porque la venida del Señor ya estará muy cerca. El versículo 34 enseña que los sucesos descritos abarcarán una generación en tiempo. Las personas o la generación que esté
en los tiempos de la gran tribulación no morirán, sino que verán venir a Jesús para que reine, y esa generación o personas serán gobernadas por Jesús en su reinado milenial. En otras palabras, esa generación no morirá, no pasará, sino que quedará cuando Jesús vuelva. Como también Dios prometió a Noé que Él no destruiría todo ser viviente, o sea, no destruiría nuevamente a la humanidad como hizo en el diluvio. Por eso Jesús también menciona a Noé, porque su promesa también es para los tiempos de la gran tribulación. La palabra tomado de los versículos 40 a 41 y 41 podemos decir que significa llevados al cielo. Jesús nos estaría describiendo acerca del arrebatamiento de la iglesia, ya que dice que 2 estarán en el campo y 1 será tomado, y 2 mujeres estarán trabajando en el molino y 1 será tomada. Esto nos indica que será algo súbito y no sucederá igual para las personas que estén juntas en ese momento. Por lo tanto, no habla de que uno morirá súbitamente y la otra no será por una enfermedad, peste, catástrofe, etcétera, que predice la Biblia, porque algunos creen que se refiere a morir por el juicio en los tiempos de la gran tribulación. Cuando veamos a Israel que reverdece, sabemos que la venida de Jesús está cerca, como dijo, a las puertas. Es decir, cuando se empiece a cumplir la profecía de Daniel y el Apocalipsis, ese será el momento en que Israel esté reverdeciendo. ¿Por qué? Porque la venida del Señor ya estará muy cerca. Como Jesús dijo, su venida ya estará a las puertas. Podemos entonces decir que la señal que indica que Jesús está reverdeciendo para llevar fruto es la construcción del templo en Jerusalén. Podemos decir que esa sería la señal o el indicio de que espiritualmente Israel renacería, porque estaría listo o preparado para recibir y aceptar a Cristo como su Mesías, como Dios encarnado. A esos podemos decir que se refiere la parábola de la higuera, y esa señal de la construcción del templo sería la señal de que Israel está reverdeciendo espiritualmente. La exhortación final es que el creyente esté velando, esté preparado. Nosotros como cristianos no buscamos señales, sino a Él, una persona. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Aunque Jesús no venga
cuando estemos aquí en la tierra, aún así tenemos que estar preparados para la vida eterna. El cristiano no se prepara solamente esperando la venida de Jesús. El cristiano se prepara para la vida eterna. Ya sea que Jesús venga o no venga, cuando estemos aquí en la tierra, tenemos que estar preparados para cuando recibamos la vida eterna. Es un error tratar de decir o enseñar que el cristiano se prepara para el rapto, es decir, se prepara para cuando en cualquier momento el Señor nos lleve en el rapto, es decir, cuando empiece o antes que empiece la gran tribulación. Es un error pensar de esa manera. Ya sea con rapto o sin rapto, de todos modos tenemos que prepararnos para el encuentro con el Señor. La venida de Cristo y la cristiandad. Versículos 45, capítulo 24, versículo 45 a capítulo 25, versículo 30. Las tres parábolas de esta sección se refieren a la cristiandad cuando Cristo vuelva por su iglesia.